Hello. Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Lucero. Vos traes Ah, mi cuaderno, mi cuaderno. Buenas noches, profesor. buenas noches, ¿qué tal? Ya es que estoy viendo el chat también. Hello. Buenos días. Rosalina, Luz, Zenaida. Ok, bueno, lo voy a repetir o lo voy a decir dos veces, ¿ya? Una ahorita al inicio y otra en el intermedio de la Buenas clase noches, profesor. o cuando alguien me interrumpa. Hola, buenas noches. O cuando alguien me interrumpa en un momento o valga la redundancia, en el caso que suceda algo con respecto a este curso, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que el curso de religión se da porque en las instituciones educativas estatales, particulares, se debe dar este curso, ¿ya? ¿Y en base a qué? ¿A qué religión? No al musulmán, no al budista, no al mahomista, no al judío, no al mormón, no a esas religiones. Es en base a la religión católica, ¿ya? Entonces el curso de religión es en base a la religión católica y por eso se pide que los alumnos sepan comprender aquellos que son de otra religión, ¿ya? Y si es que no saben comprender o no es que no sepan comprender, si es que no, hay algo ahí que no les hace sentir bien o no entienden o no comparten, yo voy a tener que recurrir a lo que es la ley, ¿ya? Y la ley peruana tiene un convenio con la Iglesia Católica en el cual dice de que el curso de religión se debe impartir a todos los colegios en base a la religión católica. ¿Ya? Hay unas excepciones, sí, para aquellos que son de otra religión. Y esa excepción, todas estas personas son libres de acceder. ¿Ya? ¿Cómo accedes? Mediante un documento a tu institución diciendo que te exoneren del curso y eso quiere decir que no va a pasar nada con respecto a tu nota. No va a perjudicarte en tu promedio global final. Siempre y cuando hayas hecho esa documentación. A mí no me la den. Conversen con el profesor encargado si es que sucede eso. ¿Ya? Si es que hay gente también, o hay alumnos que yo he tenido muchas veces en mi colegio, que no son católicos, sin embargo llevan el curso de religión y respetan el curso de religión y se evitan lo del documento y todas esas cosas que también en realidad no es necesario llegar hasta ese punto, ¿no? Porque en todo caso lo que yo trato de tocar en el curso de religión es, o que lo tomen, yo lo que digo así, que lo tomen como cultura general. ¿Ya? Lo tomas como cultura general y vas a pasar el curso normal, no vas a sentirte mal si es que hay algo que en todo caso quizás te choque, ¿no? Entonces, a eso voy y espero comprensión por algunos. ¿Ya? Que yo creo que sí lo van a hacer. Ya somos personas mayores, personas pensantes y no estamos para discutir o perder el tiempo en una clase, ¿no? Entonces, mi clase, así como la clase anterior, la de biología, ¿no? O sea, no hay que discutir con respecto a la biología, porque la biología también todo es natural y todo está bajo la ley natural. Entonces, lo mismo acá, está bajo la ley religiosa. ¿Ya? Entonces, arrancamos, comenzamos. Voy a ver chaps antes de... Pa, 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 tun, 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 tun. Ajá, ajá, recién estás almorzando, Gabriel. Wow, muy bien. Y la clase de religión va a ser también separada o trabajada como la clase de biología. Voy a explicar el tema, voy a hablar, voy a hacer paréntesis por ratos. ¿Ya? Y luego de eso viene un trabajo grupal, ¿no? Así como hice el Blink Learning en mi página web que tengo, creé también un Blink Learning para este tema de Pentecostés y el origen de la iglesia. Y luego de eso hacemos la actividad Kahoot. Revisé la actividad Kahoot de biología y vi que de los 50 habían participado 24.
Contando a Rosalina, la contaré como 25, ¿ya? De los 24, 20 estuvieron activados, se nota. Ahí está, yo tengo el registro ahí, se ve. El Cajú me bota toda esa información. Y como cuatro que tuvieron, no lo sé, quizás problemas de internet y por eso también no podían responder o no respondieron ninguna, que eso sí me parece muy extraño. ¿Ya? Entonces yo les voy a pedir que hagan el esfuerzo. Ya vieron algunos que tenían quizás algún problema en la clase pasada de biología, entonces me imagino que ese problema ya lo habrán solucionado para el día de hoy. Y si no, para el día lunes que toca biología en sí, sería mejor que traten ya de estar atentos porque igual vamos a seguir con el Kahoot, porque es una actividad que me parece muy interesante y aparte que les hace reforzar y aprender más, que se les retenga más. ¿Ok? Buenas noches, profesor. Sí, profesor. Ajá. Gabriel, gracias. Necesito interactuar, ¿ah? También, así. Gracias, Lucero, por responder. Bueno, Me gusta vamos a mucho lo el nuestro. juego, profesor. ¿Cómo? Me gusta mucho el juego. Sí, estaba bueno. Bien. Pentecostés y el origen de la iglesia. Acá tenemos una imagen. Vemos acá a lo que es. ¿Quién está? A ver, pregunto, ¿quién está? Respuestas. María. ¿Ah? La Jesús, Virgen María. La Jesús, Virgen María. María, Los apóstoles. Pablo, todos ajá, todos Los discípulos. los discípulos, los La 12 paloma discípulos. blanca que representa al Espíritu Santo. Ajá, ya. Muy bien. Dijeron dos palabras, que en realidad casi es lo mismo, casi. Dijeron discípulos y apóstoles. Pero hay una Los, diferencia entre eso. ¿Alguien sabe qué es la diferencia entre discípulo y apóstol? Discípulo, yo algo, profesor, algo. A ver, dale, dale. Es que yo sepa, los apóstoles son los que dan enseñanza y discípulos los que siguen la enseñanza. Yo digo Ya, lo del predicador y puede ya, compartir el evangelio. Los apóstoles ya, son como que los maestros que guían a los discípulos. ya. O algo así, Ya. entendí. Ok. ¿Alguien más? ¿Por ahí otra idea? Ya, está cerca, Lucero. Mm, eh, Está cerca. Los discípulos fueron elegidos por Jesús. Ya, Por, fueron no es elegidos por por Jesús. Dios, repito. No es Fueron por... los que le seguían a Jesús. Ya. Ujú, Este, pero los predilectos, los elegidos a dedo, eran los apóstoles. Jesús escogió ujú. ¿a cuántos apóstoles? 12, Mm, 12. A 12. 12. Jesús escogió a 12 apóstoles dentro de su grupo de discípulos. Se cree, porque no hay un dato dentro de la Biblia, que en realidad la Biblia ahí, en ese caso, la referencia bibliográfica principal es la Biblia. No habla sobre el número de discípulos que tenía Jesús, pero se cree que tenía alrededor de 50 discípulos, entre hombres y mujeres, ¿ya? Ujú. Y llega un momento en la Biblia en el cual sí se ve, ¿no? Se lee ahí que él escoge a los 12, ¿no? Escoge a 12, ¿no? Y Oye, los nombra y hay algunos que hasta les cambia el nombre, ¿no? Sí, como Es- Pedro. Ajá, como a Pedro, ¿no? Entonces, son 12 los apóstoles, ¿ya? Y discípulos son los que seguían a Jesús, son los que seguían a Jesús. Ujú. No se sabe cuántos, ¿no? Como les digo, el rumor es que eran 50, ¿ya? Bien, entonces en la imagen que estamos viendo el momento en el cual llega el paráclito, a esa palabra, paráclito, no pensaba ni siquiera mencionarla. Pero ya tantas veces que siempre hago este tema, llega el paráclito. Jesús lo nombra así. Cuando Jesús estuvo con los apóstoles después de su resurrección, ¿no? Porque en el momento de que resucita Jesús, se les aparece a los apóstoles, está con ellos, convive con ellos un cierto tiempo y luego se va al cielo. En esos días que él estaba con ellos, conviviendo por ratos, no estaba siempre con ellos, estaba por ratos, les dice a los apóstoles, les dice,
les voy a enviar el Paráclito. Entonces, ¿a quién les estaba enviando? Al Espíritu Santo. ¿A quién les envió? El Espíritu Santo. Jesús sube a los cielos, la ascensión, ¿no? La ascensión, sube a los cielos, y luego de eso, a los días después de la ascensión, eh, viene el Espíritu Santo. Les manda el Espíritu Santo. En este caso, la imagen te pone al Espíritu Santo como paloma, pero no es la representación de Pentecostés real. En la Biblia dice que suena un estruendo, ellos estaban reunidos en una casa, lo que pasa es que ya, muy bien, Jesús se va a los cielos, hasta ahí estamos ok. ¿Qué pasa con ellos? Ellos están siendo perseguidos, o sea, están persiguiendo a los seguidores de Jesús. Los romanos están que los persiguen. ¿Qué hacen? Ellos, como seres humanos comunes y corrientes como nosotros, están asustados y no quieren salir. Están en la clandestinidad, ¿no? Están en la clandestinidad, están asustados, no quieren salir, temen que los apresen, temen que los crucifiquen, como cualquier persona, o sea, asustado de todas maneras. Estaban juntos y en eso, en un día, llega un estruendo, un sonido, como un temblor, así un estruendo, una ráfaga de viento, dice la Biblia. Y se posa sobre ellos, aparecen unas lenguas de fuego. Ahí la imagen se ven puntos rojos, ¿no? Que son como llamaradas. Y cuando yo a mis alumnos les digo, ¿no? Cuando hago ese tema, les digo, a ver, lengua de fuego no es que, eso es fuego, una lengua. No, el concepto de lengua de fuego es cuando tú prendes una vela y esa forma que hay, como una gota, ¿no? Esa es la lengua de fuego. Entonces, eso es lo que se posa en cada uno de ellos, en cada uno, hasta también en la Virgen María también se posa la lengua de fuego, ¿ya? En la Virgen María y los demás apóstoles. Entonces, se posa en ellos y ellos son infundidos, infundidos, escuchen la palabra, infundidos, ¿ya? Son bañados con el Espíritu Santo, bañados de fuego, ¿ya? Se les infunde el poder del Espíritu Santo, se reciben los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, si yo representaría la imagen, la representaría casi así, más o menos, o sea, con las lenguas de fuego en cada uno de ellos. Ya hay otras imágenes también que se ven y se ven ya con esos detalles. Bueno, vamos acá a esta lectura y de ahí continuamos con lo que es la explicación de Pentecostés. A ver, el Papa Benedicto XVI, ese ha sido el último papa, el actual, el penúltimo, el antepenúltimo fue Benedicto XVI, ¿no? El actual es León, ¿qué? Hola. ¿Cómo se llama el papa León actual? 14. León XIV. Muy bien, Chela, Hola, gracias. acá. ¿Y el anterior, cómo se llama? A León XIV. Estoy revisando el chat El también por Papa si acaso. Francisco, el Papa Papa Francisco, Francisco. Muy bien. ¿Y el anterior a Francisco fue? Benedicto XVI. Fue Benedicto XVI. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis en este caso. Recordemos que para que un papa asuma la iglesia, tiene que morir el otro. Sin embargo, no pasó con Benedicto XVI. Benedicto XVI renunció al cargo de papa. En ese tiempo la gente, qué cobarde, ¿cómo puede ser posible? Un papa siempre llega hasta el final, como Juan Pablo II. Juan Pablo II era, bueno, yo conocí, o sea, de niño, o sea, no es que lo conocí de vivo e indirecto, sino que lo conocí porque en mi niñez, desde mi niñez, en mi memoria papal, está registrado Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora León. Pero, ¿qué pasaba? Juan Pablo II vino al Perú, entonces me acuerdo también todo eso. Eh, y también hay,
yo siento cada vez que veía la imagen de o los videos del Papa Juan Pablo II, no sé, me llenaba de emoción bastante, mucha emoción. Sin embargo, pude ver todo su proceso de senectud, se puede decir, ¿no? Porque mayormente ustedes se han dado cuenta que los papas son viejitos, ¿no? Se han dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es natural en ellos, porque recordemos que también la sabiduría, este, está en plenitud en estas personas a esa edad. O sea, ellos van creciendo en sabiduría, van escribiendo libros, redactando, y siguen creciendo en sabiduría y creciendo en sabiduría, y ya que llega un punto en que tienen que elegir a un papa y mayormente ellos ya han leído, ya se conocen, entre todos los cardenales se conocen porque leyeron sus libros que han escrito y ahí es donde también la sabiduría de ellos dice, no, este es el más sabio y también se dejan llevar, ¿no? Cuando se hace el concilio, ¿no? Cuando se hace, no es concilio, se me fue el nombre, no, después nomás, estoy muy apurado. Eh, el cónclave, cuando se hace el cónclave, ellos todos están adentro y ya tienen una idea de quién puede ser el papa. Pero al tener esa idea ya humana, ¿no? Mi idea que creo que el papa debe ser tal, ¿no? Ellos tienen que llegar a la decisión y la decisión es inducida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede y los ilumina a ellos para que lleguen a un mutuo acuerdo y elijan al Papa. Eso es lo que sucede en el cónclave. ¿Ok? Bueno, entonces para mí, Juan Pablo II era santo, así de todas maneras, y ahora lo es, ahora es San Juan Pablo II. Este, Era santo de todas maneras y él llevó a su iglesia y la llevó con esa carga de la senectud. O sea, él llegó hasta viejito, hasta dar el último respiro, tan igual que Francisco, ¿no? Hasta dar el último respiro porque sabía que todo el mundo lo toda la iglesia se iba a quedar sin él y él no dejaba esa carga no la quería dejar hasta que llegó a sus últimos momentos, ¿no? Y muere el Papa, muere San Juan Pablo II, viene Benedicto XVI también entre los sabios, recordemos que Benedicto estaba de la par con Juan Pablo, eran amigos. De entre los sabios, para mí, Benedicto XVI es uno de los papas más sabios de toda esta era. De todos los papas que yo he conocido, Benedicto XVI es uno de los más sabios. Y no puedo decirle es más sabio que todos, pero ha sido muy inteligente. Él ha creado muchas encíclicas. A ver, voy un ratito al tren. Ya, ha creado muchas encíclicas, ha creado muchos textos que hablan sobre la iglesia y sobre la base filosófica de la iglesia. Ese hombre era un genio, ¿ya? Pero era tan sabio que llegó a la gran decisión y la valiente decisión de desistir al cargo de pontífice. Benedicto XVI llegó a eso. O sea, era difícil porque él sabía que antes de él todos los papas habían muerto. Solamente uno en la historia, antes de él, que hace fue mucho tiempo atrás, 100 años más de 100 años atrás, había renunciado al cargo. Entonces él sabía que lo iban a cuestionar, ¿no? Sabía, pero también sabía que ese sacrificio de dejar el papado iba a dar puerta o rienda suelta a que el nuevo papa, el que venga, iba a ser más adaptado a los tiempos de ahora de la iglesia y no iba a tener tantos anticuerpos, porque también Benedicto XVI tenía muchos anticuerpos, mucha gente que no quería mucho lo que él decía, mucha gente de la Iglesia Católica, muchos de la gente de la curia romana. Sin embargo, él vio eso, que era necesario el dejar el cargo para que lo asuma otro y lleve las riendas de la iglesia. Por eso viene Francisco, y a la hora que viene Francisco, pues no, la iglesia como que cambió el rumbo.
cambió un ritmo, no rumbo en sí, cambió un ritmo. La gente se allegó más, se acercó más a la iglesia. Mucha gente, muchos jóvenes comenzaron a entrar a la iglesia. Bueno, eso era el paréntesis con respecto a los papas. Eh, bien, entonces, a ver, mi batería. Mm, listo. Hablando del origen de la iglesia, señaló que cuatro características de la iglesia naciente la definen como un lugar de unidad y de amor. La iglesia naciente, acá en el texto dice Pentecostés y el origen de la iglesia. ¿Ya? Entonces está hablando acá Benedicto de eso. Son cuatro las características de la iglesia naciente, del origen de la iglesia. Dice, eh, definen como un lugar de unidad y de amor. Estar unida en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, o sea, los primeros cristianos, ¿ya? Son o vivían estas cuatro eh, cualidades, tenían estas cuatro cualidades. Uno era atentos a la enseñanza de los apóstoles. Otro era la comunión fraterna, vivían en comunidad. Eso era comunión, unión, comunión fraterna. También participaban de la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La misa, ¿no? La comunión. Y también vivían en la oración, oraban juntos. Esas son las cuatro características de las primeras iglesias, la primera iglesia cristiana. Eh, Hay que hacer una diferencia. Para ustedes, ¿qué es el concepto de iglesia? Yo veo ideas, digan, ¿qué les viene en la mente, iglesia? La esposa de Dios. La esposa de Dios, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Qué es iglesia? Jesús, Iglesia es Jesús, ¿ya? La casa de... la casa de los católicos, La casa de los católicos, ¿ya? Un Pero templo apenas. La casa de Dios. La casa de Dios, ¿ya? ¿Ves? Hay dos conceptos que se utilizan para iglesia. Uno es, Profesor, disculpe, ¿y por qué hay varios nombres de iglesia? ¿Y por qué dicen que cada iglesia es diferente? ya, depende de a qué iglesia te refieres, a las Porque hay iglesias que hay en la esquina. católica, Profe, es una católico, hay congregación Nazaret, de los que la sirven a Dios católica. de acuerdo a Allá, la palabra de la Biblia. Pero ¿no? todos nombran a Dios en todas las iglesias. No entiendo qué es cuál es el cambio. Uno por ejemplo, digamos, en la evangélica creo que es que no está de Allá, bailar nada. ya entendí tu pregunta. Ok, este, bien, vamos a salir un poco del tema. Recuerden que ya di mis reglas con respecto al curso de religión, así es que Sí, profesor. es en base al concepto del profesor. ¿Ya? Es en base al concepto del profesor del curso, ¿no? Y en base a lo que el profesor sabe con respecto al curso de religión católica, ¿ya? Iglesia pentecostal, iglesia adventista, iglesia de los santos, no sé si me equivoco el nombre, de los santos apóstoles de los últimos tiempos, creo que esa es otra. Iglesia mormona, ¿no? Iglesia católica, ¿ya? Y hay varios nombres, ¿no? Iglesia, ya no Testigo quiero de decir otros Jehová. nombres, testigo de Jehová, no quiero decir otros nombres porque no sé, quizás me equivoque y eran susceptibilidades y no quiero hacer eso tampoco. Yo respeto a todas las iglesias, las respeto, eso sí, ¿ya? Yo no soy de estar atacando a una iglesia o a otra iglesia, no soy de esos. Soy católico, 100%, eso sí lo digo, ¿ya? Sí, profesor. Pero una vez en una clase que yo tuve en la escuela de catequesis, un... no había sido sacerdote, no llegó este joven a ser sacerdote, era un profesor de catequesis, y dijo, ¿no? Yo una vez tuve un amigo, no sé si era protestante, evangélico, no sé cómo lo llaman exactamente, no quiero tampoco, como les digo,
Si me equivoco en el término, tranquilos, no pasa nada. Ya no es mi intención ofender. Yo tenía un amigo católico, protestante, decía él así, y yo lo quería traer a mi iglesia católica. ¿No? Yo lo quería traer así de todas maneras. Y él también, quizás también quería hacer lo mismo conmigo y tanta cosa, ¿no? Pero después dijo algo que llegó él a entender. Este, tú no puedes sacar a un pez del agua, ¿ya? Así dijo la frase. No me acuerdo exactamente cómo la dijo, pero igual y llegué a comprender con ese ejemplo, ¿no? Y llevarte a otro lado sabiendo que está bien ahí. Entonces, por eso yo no voy a lo que, cuando yo hago se le llama apostolado, cuando yo hago mi apostolado, yo no agarro y cuando es mi amigo, o lo conozco recién y le quiero enseñar la palabra de Dios, yo veo si es que es, mormón 100% o 50%, no lo sé, ya, yo no voy a decirle, no, que la católica es mejor y vente la mía. No, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Porque yo sé que él donde está bien, está bien. Entonces, ¿para qué yo sacarlo de ahí? Que quizás también llega un momento que esté conmigo y no se sienta bien o algo, ¿no? Entonces, eso yo respeto. Y por eso existen todos tipos de iglesias, como era tu pregunta, existen. Y bueno, pues existen. Nosotros tampoco no podemos estar diciendo, no, porque existe, porque... No, no es así. Simplemente es respetar, ¿ya? Entonces, lo que yo voy ahora es que sí, yo me tengo que centrar en este curso de religión. Como le dije, iba a hacer un paréntesis al comienzo de la clase y explicar que este curso de religión es 100% de la Iglesia Católica, según la ley general, en la cual el convenio es el Estado, ¿no? El Estado peruano con la Iglesia Católica. Eso es. Por eso el curso de religión se imparte en todos los colegios estatales o particulares. Y aquel que no sea católico, que no sea, que sea mormón, protestante, no sé cómo se diga, judío, adventista, sea mormón, tienen el libre derecho de pedir su exoneración del curso. Listo, y con eso ya evitamos de que, profesor, está mal lo que estoy diciendo, evitemos eso. Ya nos centramos en este curso y como les dije también, si quieren quedarse igual en el curso, no hay problema, ¿ya? Sin embargo, tómelo entonces como cultura general. Y listo, con eso ya se lleva la paz. Rosalina, entonces, ¿entendiste qué es la diferencia entre varias iglesias? Sí, profesor, ahora ya Ya. entendí. Ahora, Gracias. vamos al concepto en sí de la palabra iglesia, ¿no? Que yo hice la pregunta. Son dos. Uno es la iglesia estructura, así como tu casa. La estructura es tu casa. La estructura que tú ves en el centro de Lima, un montón de iglesias, ¿no? Con estilo barroco, estilo, ¿no? Gótico, estilo no sé qué. Pero esas iglesias se le llama así a la casa de Dios, el templo, ¿ya? Ahora, pero la iglesia en sí es la comunidad, la unión de todos los católicos, todos los cristianos, la unión de todos los cristianos en común unión es la iglesia, eso sí. A veces hay gente que ataca, ¿no? A la iglesia católica diciendo, la iglesia tiene la culpa de las cosas, pero y lo hacen pensando en los sacerdotes, los santos mandos, ¿no? Y no, o sea, no es eso, no es que sea el papa, no. Cuando digas la iglesia, piensa que en realidad la iglesia no son ellos, no son los altos mandos. La iglesia es todos los cristianos, la comunión de todos los cristianos. Esa es la iglesia, ¿ya? Donde todos los cristianos somos el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Ese es el concepto, ¿ya? Recordemos que para formar parte de la Iglesia Católica tienes que ser bautizado en la religión católica, eso sí. Ahora, con respecto a, a ver, no sé si se me escapa algo con respecto a ese punto. La iglesia, ya creo que no, nada más, no sé, ojalá que no se me escape. Si se me escapa, o sea, ya me acordaré en el camino.
Pero bueno, eso es lo que es definición de iglesia. La curia romana, ¿no? Es la que forma a al pueblo, ¿no? Al pueblo, a la iglesia, a la gente, ¿ya? Eso es, la curia romana, pero no es que, sí tiene la culpa la iglesia. Cuando ya tiene culpa la iglesia, no pienses en la curia romana, piensen que la iglesia es todos, ¿ya? Ya me acordé. El nombre de la religión católica es Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Qué significa? Porque con la diferencia de las otras iglesias, ¿qué significa católica? Católica significa que está en todo el mundo. En todas partes del mundo está la iglesia católica. Está la iglesia, ¿ya? Y eso es católica, que está en todos lados. Pues es universal, ¿ya? Ahora, bueno, vamos aquí. Entonces dijimos que eran cuatro las cualidades, ¿no? Las actividades de las primeras iglesias. La primera iglesia, cristiana era que seguían la enseñanza de los apóstoles, vivían en comunidad, ¿ya? Eh, Compartían la fracción del pan, o sea, la misa, ¿no? Y vivían en oración. Eso era. Y eso es lo que se trata de hacer también ahora en la religión católica, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Se trata de se hace, ¿no? Ya eso ya depende de cada uno si tú lo haces o no. Ya, si eres como le dicen, un buen cristiano, eres un buen, lo tienes que hacer. Si no lo haces, eres malo, no, tampoco no es el asunto. El asunto es que también tienes que estar, firme en tus convicciones. Bien, a ver, estos son los pilares de la vida de toda comunidad cristiana y constituyen un único y sólido cimiento sobre el cual basar nuestra búsqueda de la unidad visible de la iglesia. O sea, para que la iglesia esté unida, tiene que tener esto, los cuatro. ¿Ya? Los apóstoles tuvieron que afrontar momentos muy difíciles durante la pasión y muerte de Jesús. O sea, estar ahí y mirar a Jesús, que están que lo pegan, lo insultan, lo escupen, lo maltratan, lo latiguean, y encima lo crucifican y lo matan. O sea, estar ahí mirando todo eso debe ser horrible. Debe ser el momento más horrible de todos. Más horrible que ver la muerte de tu padre, digamos, cuando está en el lecho de muerte ya por fallecer y irse al cielo. Algún familiar de ustedes quizás hayan visto eso, ¿no? Sabes que está en un proceso, pero lo que vimos o lo que se ve, especialmente en las películas de Jesús, yo de pequeño no me gustaba ver las películas de Jesús porque quedaba, puedo decir, traumado, no sé, me afectaba mucho. ¿No? Después ya con el tiempo ya pueden madurar y poder sobrellevar ese trauma, digamos, ¿no? Hasta que llegó la película de La Pasión de Cristo y ¡ay, wow! Eso sí es más fuerte que todas. ¿Alguien ha visto La Pasión de Cristo? Más o ¿Cuál, menos, pero yo profesor? vi cuando estaba, La, por ejemplo, a los 15 años. No me La acuerdo. Pasión de Cristo. Ah, La película de Mel Gibson. Es, Yo sí. es bien fuerte, ¿no? Es bien, Y la bien escena de fuerte. los látigos, la escena de los látigos. O sea, y cuando ves esa película, bueno, la ves, ¿no? Es una película, sin embargo, después hay que ponerse a pensar que todo eso fue real. Todo eso fue real. Está registrado y está escrito en la Biblia todo eso. Pero uno cuando lo lee en la Biblia a veces como que suena, una historia, ¿no? Que no lo vives y no lo sientes. En cambio, ahora cuando lo puedes ver, es horrible, ¿no? O sea, lo que Jesús sufrió fue horrible. Y bueno, voy a otro paréntesis. Según los registros de los romanos, lo que naturalmente hacían ellos para crucificar a una persona era simplemente la apresaban, lo juzgaban y lo crucificaban. Nada más. O sea, o sea, que Jesús solamente era para que lo apresen y lo crucifican al día siguiente. Sin embargo, ¿qué le hicieron a Jesús?
le pegaron. Torturado. No pasó toda la noche en vela. O sea, imagínate, tú a veces pasas, estás con migraña y no puedes dormir. O sea, le pusieron una corona de espinas horas antes de su crucifixión. Fue maltratado y O sea, humillado en delante de todos. le pegaron, o sea, le pegaron, lo escupían. O sea, imagínate tú, pasar una noche sabiendo que al día siguiente te van a matar, sabiendo que, o no pudiendo dormir, porque no, o sea, Jesús no durmió toda esa noche. O sea, y uno simplemente a veces está ahí toda la noche y no puedes dormir y estás echado en la cama y diciendo, no puedo dormir, quiero dormir, quiero dormir. Imagínate a Jesús, ¿no? Y encima que al día siguiente lo latigué. Y esos látigos pues no son como el chocolate que lo venden en la calle, el chocolatito, eso de San Martín, ¿no? No, o sea, estaban llenos de púas, clavos, espinas, todo tenía esos látigos. Y que te desgarraban la piel. O sea, yo les cuento eso a mis alumnos y les hago reflexionar. Y les digo, o sea, muchachos, ¿qué pasa cuando tú te caes de rodillas? ¿Qué sucede? Te haces tus heridas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando esa herida no la tratas? ¿Qué sucede? Le pregunto a ustedes ahora. ¿Qué sucede cuando no tratas una herida? Se infecta. Se infecta. ¿Cuánto demora en que se infecte una herida? ¿Cuánto tiempo demora? Dependiendo, un día. Dependiendo. Dependiendo de qué. Si lo De cuidas, si la si herida es lo grande. mojas o lo haces Por entrar eso. sucio, rápidamente se va a infectar al día siguiente. Ajá, al día siguiente. O sea, si Ujú. no la tratas, si no la Claro, curas, si no si no lo le echas tomas, ni siquiera ni una agua, pastilla. ni una pastilla. Imagínate a Jesús. Jesús tenía heridas en todo el cuerpo, producto de los latigazos. Profesor, hay una obra que hizo un actor católico, creo que es, de William Witt. Él hizo como que la escena de cómo sufrió y esa imagen es verdaderamente desgarradora. La película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Esa es. Ya, Sí, entonces, ahorita yo estoy viendo expediente. por eso les preguntaba sobre las heridas. O sea, si es que tú no te curas una herida, un raspón, esa herida comienza a infectar. ¿Y qué sucede? Comienza a doler y llega al tejido nervioso. Entra la sangre, la infección, ¿y qué pasa? Comienzas a tener dolores general. El dolor es general. Y se hace una Oh, infección grande. oh, Solamente por simplemente una herida, o sea, un raspón en la rodilla, en el dedo. Eh, Entonces, y Jesús no tuvo eso, o sea, tuvo en todo el cuerpo. Entonces, imagínate, él estaba con un proceso de infección terrible, porque Jesús no fue curado después que le tiraron los látigos. Estaba con el sudor encima, estaba con todo, ¿no? Y luego de eso, le dan una cruz, un madero para que cargue y lo lleve. O sea, si el hombre ya no tenía ni fuerzas ya. Llega el momento en que se cae, ¿no? Ustedes deben saber que existe lo que se llama el Vía Crucis, el Vía Crucis que son 14 estaciones, y se habla de todo el proceso, desde el juzgado hasta flagelado, le ponen, se cae 2 veces, ¿no? Y luego recién viene alguien y lo ayuda a cargar la cruz. Ya, el hombre ya no tenía fuerzas, con la justa podía caminar. O sea, y eso sufrió Jesús, ¿no? Todo eso. Entonces, profesor, sí. disculpa. Pero cuando también dice que cuando estaban tomando un poquito de agua, también cayó al cuerpo de Cristo. Cuando este, cuando le ponen la lanza en el costado, ¿a eso te refieres? También, Ya. ay, ¿y por qué Ya. siempre se repite lo mismo? Vamos al proceso de crucifixión. ¿Ya? Ya. Los romanos, eran expertos en esto. Eran tan expertos que nada, ya, vamos a poner, la clavamos y listo. No, habían estudiado el cuerpo humano. Tenían médicos tras de esto y sabían todo el proceso que iba a sufrir una persona cuando era crucificada.
sea, Jesús no era el primero crucificado o el tercero crucificado porque tenía dos al costado, no. Ya había habido generaciones de gente crucificada por los romanos y ya sabían todo ese estudio, tenían todo un estudio, tenían libros escritos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que hay un momento en el cual ellos saben que, a ver, recordemos, ¿ah? Según la Biblia es en las manos, pero no, no eran las manos. Según la crucifixión romana, es en la muñeca. Porque si es que lo clavabas en las Exacto. manos, se desgarraba, pues, ¿no? Se llevaba. El cuerpo, la fuerza del cuerpo, el peso del cuerpo hacía que te desgarre y ya no. Entonces, era acá, ¿ya? Como por las venas. Sí, en medio de la muñeca, ¿no? Para que no, ahí sí ya entre los huesos. Entonces, uno era eso, ¿no? ¿No Luego será de la palma eso, de la mano, profesor? Disculpa. como te digo, en este caso la crucifixión romana era así, no era en la palma de la mano, porque es lógico, ¿no? O sea, si tú te clavas acá, tú no tienes en medio, que te pueda sostener, o sea, el cuerpo te va a llevar y te va a jalar y te va a desgarrar, y se va a caer la persona crucificada. Pero en Este, la tele también se mira que es en la mano. Así es. Sí, 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 lo sé, ¿no? Pero eso es lo que los romanos lo tenían registrado todo. O sea, y también es por lógica. Y también los médicos lo hablan. Hay un tema sobre la crucifixión y los médicos lo explican también detalladamente sobre eso. Eh, bien, entonces, crucifican a la persona y a la hora que crucifican a la persona, para que esta persona pueda, por naturaleza, quiere vivir, como estás así, no respiras bien. No respiras bien, entonces, y por naturaleza tú quieres seguir respirando. Entonces, ¿qué hacías? Con los pies te impulsabas hacia adelante, hacia arriba, tomabas un poco de aire y ya pues te ganaba el cuerpo porque ya no podías más y bajabas y ya. Entonces todo ese proceso sufrían los crucificados. Y entonces el romano sabía que las crucifixiones podían durar hasta semanas las personas crucificadas. ¿Por qué Jesús muere? Muere a las 3 de la tarde. Si un crucificado normal podía morir en una semana, hasta más. Bueno, ya Él por Pero ha también, sido inanición. maltratado por 5 días, profe. Y todo eso, Ah, había claro. sido maltratado y tenía una infección generalizada, ¿no? Ujú, sí. Tenía una infección generalizada. Entonces, muy bien, ¿ves? ¿Cómo ya llegamos a las conclusiones? Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús muere? Cuando expira. Dice, ¿no? Padre, en mi mano se encomiendo tu espíritu, dice, ¿no? Ujú. Y de ahí muere. Perdónalos, porque ustedes no ¿No? saben lo que Perdona porque hacen. no saben lo que hacen, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y muere, expira. A la hora que muere, ¿qué sucede? El temblor, cataclismo, ¿no? Sí. Ya, sucede eso. Los romanos se asustan, ¿ya? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Huir. Ya a la hora de huir, ellos se tenían que asegurar, porque tenían la orden, de que estos crucificados, los tres, tenían que haber muerto. ¿Cómo se aseguran? El único método de asesinato para un crucificado era romperles las canillas de las piernas. Ellos tenían un tipo martillo grande, una comba grande, y entonces a la hora que rompían las canillas del crucificado, el crucificado ya no tenía oportunidad para poder reincorporarse y hacer el gesto para poder respirar. ¿Me entienden? Sí. Entonces, el crucificado moría porque no podía respirar y para asegurarse ya la estocada final era la lanza al costado. Entonces, esa cavidad o esa zona abdominal se llenaba de agua, pues, se llenaba de agua porque no tenía forma de cómo eliminar y todo el asunto. Por eso, Rosalina, cuando se incrusta la espada, sale el agua, sale con sangre. Eso es la razón médica, la explicación médica. Sin embargo, no hubo espada, no hubo lanza en los otros dos. No se narra eso.
porque ya a ellos les destrozaron las canillas. A Jesús ya no le destrozaron las canillas, no iban a destrozarle, ¿por qué? Porque ya vieron que había muerto. Entonces, lo único que hicieron para asegurarse era la espada. Nada más, con eso fue simple. Y con eso, con ese simple hecho de no romperle las canillas a Jesús, se cumple una de las profecías, si no me equivoco, de Elías, que decía, está escrito en la Biblia, han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. ¿Ya? Taladrado mis manos y mis pies. ¿Qué había pasado? Lo habían crucificado, ¿no? Eso está en una profecía del profeta Elías que fue hace más de 400 años atrás, antes de que nazca Jesús. Y también había otra profecía que decía, no le romperán hueso alguno. Y como no le rompieron las canillas, no le rompieron ningún hueso a Jesús. Simplemente estaba maltratado su cuerpo, su carne, pero no sus huesos. Y también era otra profecía más que también está escrita. Entonces, todo esto era ya de signo de Dios, no de signo divino, ¿no? Sabemos que Jesús vino acá para enseñarnos el amor de Dios y también para sacrificarse por nosotros, Yo, para yo me acuerdo evitar el leerlo eso pecado. por Salmos, en Salmos 34, algo por Salmo, ahí, sobre los eso. salmos, ahí están. Sí, en Creo que esa, Salmos. el profeta David es la de han taladrado mis manos y mis pies. Y la de Elías es la otra de los huesos, creo. La de no Sí, romperás el hueso de alguno. en Salmos creo que es de los huesos, que los... Ajá. Han taladrado mis manos y pies y no se puede, y se puede contar todos mis huesos. Bien, continuamos. Ya hicimos un paréntesis muy largo. A ver, suceder aquello, tan sus corazones se llenaron de fe y esperanza, ¿no? Estamos hablando de los primeros cristianos. Al vivir todo esto, al vivir esas cuatro acciones, sus corazones se llenaban de fe y de esperanza, ¿no? Y gracias a la fuerza recibida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, reaparecieron de nuevo juntos y en público, proclamando la buena noticia. Jesús ha muerto y ha resucitado por amor a nosotros y para nuestra salvación. Nosotros somos testigos. ¿Qué había pasado ahí? Los apóstoles son infundidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da sus dones de sabiduría, de habla, tiene el don de lenguas, ¿no? El don para hablar diferentes idiomas y poder catequizar, poder llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y les da la fuerza, la valentía para poder hacer eso. Bien, y bueno, acá rescato esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá, quiero rescatar esto de acá. Mm, Jesús ha muerto y resucitado. Hemos hablado mucho de la muerte de Jesús, pero también hay que hablar de esto, que luego resucitó, ¿ya? O sea, no nos quedemos con todo lo que sufrió, no nos quedemos. También hay que ser felices porque sabemos que Él está vivo. ¿No? Él está con nosotros, Él está en el cielo, nos está viendo, está con nosotros cuando estamos juntos rezando por Él y con Él. Bien, a ver, este será el inicio de las primeras comunidades cristianas de la iglesia, que nace del costado abierto de Jesús en la cruz, el costado abierto. Esa es lo que preguntó Rosalina. O sea, lo clava a Jesús, ¿no? Le incrustan una lanza, ¿no? Y, otra profecía era, ¿no? Una espada traspasará su corazón. ¿De quién hablaban? ¿De Jesús? No, hablaban de María, De María. De su hablaban de madre. María, de su madre. Porque recuerda que, imagínate, pues tú eres mamá y ver que ni bien si tu hijo se cae del piso, ¿qué haces? Tú vas corriendo y lo levantas, ¿no? Y te duele a ti también. O sea, tú no estás golpeado, pero te duele lo que le ha pasado, ¿no? Imagínate ver a María, ver todo lo que le pasa a su hijo y ver cómo muere su hijo. Debe ser un dolor terrible en el corazón, ¿no? Y por eso se dice, una espada Pero traspasará su corazón. corazón no es, profesor, yo creo que también he tenido Salmo. Ay, ay. Alma es. Ya, Pero bien. Sí, me profesor, acuerdo. si María fue así, persona humana, ahora,
No entiendo por qué María no fallece como la persona humana que era. Ya, ese es otro punto que podemos hablar otro día, pero en todo caso lo podemos decir algo rápido. Recuerden que esto hay que respetar, ¿ya? La Virgen María llega a la edad en la cual ya su cuerpo ya no da. Esto no está en la Biblia, esto es un dogma mariano. ¿Ya? Un dogma mariano es una creencia que con el pasar de los años se habla dentro de la iglesia, ya hablamos de que la iglesia somos el pueblo, ¿no? Se habla dentro de la iglesia, se sigue de generación en generación, en generación en generación, que ya llega un punto en que es creíble. Ese es un dogma y que es incuestionable por parte de la iglesia, ¿ya? Entonces, la Virgen María llega a un sueño profundo. Imagínate que es sueño profundo, ¿no? Pero no se dice muerte. Llega a un sueño profundo y se dice, la creencia es que Jesús no permite de que María, su cuerpo de María sea corrompido. ¿Qué es corromper un cuerpo? Tocado, Enterrado, manipulado, enterrado. Corromper es descomponer, velado. Por eso se ha ¿ya? tocado, pues. Ajá. Descomponer. ¿Ya? O sea, que los, que en resumidas cuentas, que los gusanos que te comen tu cuerpo, ¿no? Entonces, Claro. Jesús no podía permitir, Dios Padre también, no podía permitir de que el cuerpo de María, que era sagrado, ¿por qué era cuerpo de María sagrado? Porque era pura. Pura. Sola- Solamente por eso, Porque es madre de Jesús. Porque fue porque mamá de Jesús. Porque fue el tuvo a nombre. Jesús, Está No, subiendo. tuvo a Jesús en su vientre, ¿no? Tuvo a sí, Jesús en su vientre. Entonces, al ser madre de Jesús, Dios no podía permitir de que ese cuerpo sagrado se corrompa. ¿Qué hace? Cuenta la historia, ¿no? Cuenta la historia de que Jesús manda a los ángeles, María resucita en el proceso y es llevada a los cielos. Ese momento se lo conoce como asunción. ¿Ya? No, y yo justo cuando hace un rato les dije que Jesús resucita y sube a los cielos, ese momento y en mi mente dije, uy, voy a hablar de ascensión y voy a tener que después hablar de asunción. Y dije, mejor no lo digo, ya hablo, ya no en proceso. Pero miren, ya está. Hay una diferencia. Ascensión, asunción. Ascensión, Jesús sube a los cielos. ¿Por qué? Porque es ascensión. Porque Jesús sube los cielos, se la agarra y dice a los apóstoles, bueno muchachos, ya me voy, ¿no? Bueno, estoy tomándolo así un poco a la broma, pero también es una broma, no es así sarcástica, ¿no? Muchacho, me voy, tengo que ir al lado de mi padre, nos vemos. Y él comienza, ¿cómo está subiendo? ¿Alguien lo está ayudando? Es la pregunta. No. No. No, Él sube con su propio poder celestial. Recuerden que cuando Jesús estaba en la tierra, su poder era un poder divino que podía curar enfermos, resucitar muertos, pero no utilizaba todos los poderes, ¿ya? No los utilizaba todos. Cuando estaba con los apóstoles, nunca traspasó puertas, ¿sí o no? Cuando estaba con los apóstoles en vida, con ellos. Pero cuando resucita, sí, cuando resucita, él traspasa paredes. Y él los encuentra y cuando todos estaban reunidos y él estaba en medio de todos ellos, la paz con ustedes, le dice, ¿y cómo entró, no? O sea, él cuando ya resucita ya está con toda su divinidad completa, digamos, ¿no? Siempre ha estado, pero no lo utilizaba, digamos, ¿no? Así. Entonces, él sube con su propio poder. Esa es la ascensión. Y la diferencia de ascensión con asunción es que María era madre de Jesús, era humana, pero no era divina, no era un cuerpo celestial. Ahí así lo María, llevaron. no tenía poder. María es llevada por los ángeles, ¿ya? Ella cuando sube a los cielos y es coronada como reina de los cielos, ahí ya adquiere un poder divino,
¿no? Un poder divino, ¿no? Un poder de santo, ¿ya? En cambio, Jesús no, ¿no? Jesús no. Jesús es Dios, pues, ¿no? Jesús era Dios Jesús y ya nació ya divino él, ya. ajá, no, más que divino, ¿no? Es Dios, ¿no? Bien, deidad, ¿no? Deidad. Bien, entonces, esa es la diferencia de María con Jesús, ¿ok? Muy bien. A ver, me quedé acá, ¿no? Costado abierto, Jesús, edificado sobre los apóstoles teniendo como cimiento a Pedro, ¿no? O sea, la iglesia es fundada por Cristo, ¿ya? Es Sí, fundada la por iglesia Cristo. fundada por Cristo. Le dice a Pedro, lo cambia de nombre, le dice, Simón, tú eres Pedro, y Pedro significa piedra, ¿no? El Sí, griego Petros, que significa piedra. Sobre esta piedra edificaré iglesia. mi iglesia, ¿no? Por eso, cuando hacemos unas construcciones, vamos a poner la primera piedra, dicen, ¿no? Ese es el significado de poner la primera piedra, porque es la base de todo, el inicio de todo. Bien, Eh, quien fue elegido para apacentar y guiar al nuevo pueblo de Dios, y se expandiría por todo el mundo, ¿no? O sea, la Profesor, base de la iglesia es Pedro, ¿no? pro- ¿Sí? profesor, al respecto en esta base, entonces se podría decir que Pedro fue el primer papa de la O tierra. se podría decir, no, Pedro es el primer papa, se Es afirma. el primer papa Ajá, afirmado. sí. Bien, a ver, vamos acá. Pentecostés y la acción del Espíritu Santo. Antes de subir al cielo, Jesús se aparece a los apóstoles, se les aparece, ¿no? A María, su madre, ¿no? Y otras mujeres, Eres- ¿ya? Y Profesor, discípulos para hacerles comprender esto, ¿no? Sí, hola, profesor, hola, Ana, sí, dime. Jesús revivió a los tercer Al día tercer o día, cuarto. Ah, ya. tercer día, tercer día. sí. Recuerda, o sea, Jesús mismo dijo, ¿no? Al tercer día resucitaré. Claro, Él porque hay muere. algunos que dicen 4 y 4. No, es que sacan mal la cuenta. Claro, Lo que pasa es, Es no, por no, o día. sea, hay gente que, yo también a veces decía, pero creo que es por todo día, y decía, pero no, o sea, lo que pasa es que como nos es confunde lo tercer que es la día. Semana Santa, nos Ya, confunde con el Jueves Santo. Claro, El Jueves Santo solamente Jesús es apresado, ¿ya? El Jueves Santo. Entonces, ¿cuándo muere Jesús? El viernes. viernes Viernes, sábado y y domingo. tercer, Domingo, día recito. tercer día, ¿no? Claro. Esa es la razón, nada más. A veces caemos en confusión sin querer, ¿ya? Ya, pero Muy bien. pero, ¡Qué pero ese ha milagro, sido su, Ana! Milagro, es un milagro. Ana está acá también. pero, sí, pero profesor. eso ya Dime, era Gabriel. eso ya era su, bueno, de Jesús, ya era ha sido su propósito venir o a eso ha es- sido mandado ya por Dios, A su ver, Padre, ¿o sí, no? y explico la razón. Hay que ir al Antiguo Testamento. Eh, la humanidad, después de Adán y Eva, después de Abraham, el padre de los judíos, ¿no? De las primeras, nuestros inicios de nuestra edad, de los pueblos, ¿no? Este, luego de eso viene un periodo de amor a Dios, pero luego después viene un periodo de malcriadez por parte de la humanidad, ¿no? La humanidad comienza a portarse mal, mal. ¿Qué sucede? Claro. Dios, Y ahí donde también nacen nuevos dioses, ¿no? Empiezan a adorar a nuevos dioses creados por ellos claro, mismos, Dios hace la purificación. ¿Cómo purifica a Dios al mundo? a través sacrificio de su Hijo. No, estamos hablando ¿O del no? Antiguo Testamento.
Ahí donde viene el diluvio. El Cuando, diluvio claro, universal, ¿no? el diluvio. El diluvio universal. El gran sacrificio, ¿no? O Sí, sea, toda la humanidad, solamente queda Noé, ¿no? Solamente queda Noé sí, con su familia y se vuelve a poblar la humanidad, ¿no? ¿Ya? Ahí hay un gran sacrificio. Es todo el mundo, hasta animales también fueron ahogados, o sea, todo. Solamente quedaron 2 de 2, ¿no? De animales y Moisés y su familia, Hembra y ¿ya? macho. Ajá. Eso fue un gran sacrificio. En este caso muere toda la humanidad, o sea, digámosle así, ¿no? Bien, de nuevo se puebla el mundo, de nuevo bonito, pasamos, adiós, ta, 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 y de nuevo comienzan los problemas, ¿no? Sodoma, Gomorra, se queman, se destruyen, ¿no? sí. Pero igual esa gente continuó corrompida por todo el mundo. Y en este caso, ¿qué Dios qué iba a hacer? ¿De nuevo otro diluvio? ¿De nuevo tengo que limpiar así? Él prometió que no iba a haber más diluvios. Ajá. Pero igual tenía que haber un sacrificio. Claro, para la Sacrificó a salvación. su hijo Jesús. Jesús, Ya, primero, bien, tiene 2 objetivos al venir aquí. Uno es enseñar compartir. de nuevo, Palabra. ¿no? Compartir, Promover la enseñar la palabra, palabra de Dios Sí. y promover a la la palabra de vez Dios también el sacrificio ya no iba a ser de toda la humanidad, sino el sacrificio era un sacrificio divino. divino. El cordero, ¿no? Es él. Él vino para sacrificarse por nosotros y librarnos del pecado, ¿no? Librarnos del pecado. Eso es lo que hace Librarnos del Jesús. pecado. Al morir él, de nuevo se hace una nueva alianza, ¿ya? Y viene de nuevo lo que es la nueva formación y ahí es donde viene la nueva iglesia, ¿no? La iglesia cristiana, ¿no? Los judíos están ahí en su mundo y nosotros nos aportamos de los judíos y seguimos lo que Jesús enseña, ¿no? La continuación del mundo judío, ¿no? Ya Jesús enseña todo eso, ¿no? Y ahí es donde viene el Y, nacimiento de la iglesia católica, ¿no? y para cerrar, en el tema del diluvio, por ejemplo, hablan sobre un monstruo marino como el Leviatán, creo, si no me equivoco. Incluso entre la Biblia creo que se habla también de eso. Ah, ya. Ah, sí. Esa parte no profundicé en todo caso. No Entonces, profundicé. next, continuamos, Solamente continuamos, me quedé con Noé nada más y sus hijos y sus animalitos. continuamos acá. Bien, continuamos. A ver, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los extremos de la tierra. Esto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver. Bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ¿de qué hablamos de la Pascua? Hablamos de Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Ramos. Y ¿ya? domingo de Ramos. No, Domingo de Resurrección, Domingo de resurrección. 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 el Resurgió. Domingo de Ramos está acá. Sí, El Domingo de Ramos está acá. Domingo, lunes, martes, miércoles, Jueves Santo, ¿no? Viernes Santo, Domingo de Resurrección, también llamado Pascua, pasó. ¿ya? 50 ya después de la Pascua. Ajá, muy bien. Y acá está, esto engarza aquí, ¿no? 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua es la Casi fiesta de Pentecostés. después de casi 2 meses. Sí. Pero recuerden que después de la Pascua Jesús todavía estaba con ellos un tiempo, ¿no? Y después viene la ascensión. A la semana siguiente de la ascensión es la fiesta de Pentecostés. Jesús sube a los cielos a la semana siguiente, fiesta de Pentecostés. Ya, eso sí es que ustedes van a la misa los domingos, están en todo lo que es Semana Santa y hoy viven y escuchan las lecturas, ahí se van a dar cuenta que después de la ascensión viene lo que es Pentecostés. Bien, Profesor, pero el Pentecostés también se
se ve mucho ahora se ve el jefe y uf, celebramos. No, es una idea. No confundas la palabra pentecostés. No, pero bueno, Por favor, eso no. Bien, a ver. Fiesta en que recordaban que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley repentinamente. Ah, ¿qué pasa acá? Que justo esa fiesta de Pentecostés cae con la fiesta de cuando recuerdan los judíos que Dios le da las tablas de la ley de Dios, la tabla de las leyes da 10 mandamientos. Moisés en el monte Sinaí. Justo también Sí, por eso cuando los apóstoles salen a llevar la palabra de Dios, se encontraron con un montón de gente. Se encontraron con un montón de gente en Jerusalén, porque Jerusalén es la meca de los judíos, vienen de todas partes de, a ver, África, Europa, ¿no? De todas partes sí, y se conjugan ahí en Jerusalén para vivir esa fiesta. Vivían la fiesta de la Pascua judía, que era esa semana también donde Jesús muere, es la fiesta de la Pascua judía. Por eso Jesús también hace el momento de la misa, está celebrando la Pascua judía. Y ahí es donde él instituye la misa, ¿no? Para allá los católicos. En cambio, luego de eso, ya el domingo de resurrección era la fiesta de la del monte Sinaí. Bien, entonces por eso la gente estaba ahí en Jerusalén. Había un montón de todas partes del mundo, digámosle así, ¿no? Este, hablaban diferentes idiomas, distintos idiomas, venían de diferentes países. Y por eso cuando los apóstoles son infundidos por el Espíritu Santo, uno de los dones es el don de lenguas y el otro es de la sabiduría para poder hablar en público y llevar la palabra de Dios. Imagínate pues, son dos apóstoles. ¿Cuáles eran las carreras de estos apóstoles, si es que hablamos así? ¿Cuál era la instrucción de estos apóstoles? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? de los apóstoles, pues, difundirse la palabra nomás. Bueno, No, pero como seres humanos, como personas comunes y corrientes, ¿cuál era su profesión de estos apóstoles antes de ah, que conozcan a Jesús? Predicar. Antes de que Hacer, claro, conozcan a Jesús. predicar, profesor, hacer el bien y Antes de que conozcan a Jesús, estos apóstoles, ¿cuál era, era su mira, trabajo? eran trabajadores eran normales, así como, trabajar. por ejemplo, Pedro era un pescador y después Ahí Dios lo está. llamó, le dijo que sea pescador Ah, de personas. ajá. La mayoría eran pescadores. Solamente Claro. uno que era cobrador de impuestos, ¿no? Que se cree Ah, que sí, era, claro, colaborador, que pues. ese era Mateo, si no me equivoco. ¿No? Mateo y Saco. Sí, ¿Ya? Mateo. Había también, ¿Ya? profesor, que son los coño malo que Claro, agarran las ovejas, Pedro, también era. Pedro y Andrés, Ajá. Sí. que trabajaban como Y pescador. Sí, así es. Y otros, uno por ahí cobrador de impuestos, otros que eran Mateo, hasta Judas Iscariote era un celote, ¿no? Los celotes eran de una tribu rebelde, Claro. ¿no? Contra los romanos. Entonces, ese tipo de personas, esas no tan instruidas, digamos, ¿no? Si lo que no creemos que suene mal actualmente, ¿no? Pero no estaban bien instruidos. ¿O sí? Eh, no, No tenían la forma para la labia o la forma de comunicarse y hablar en público. No no estaban estaban preparados. preparados. Solamente Jesús los preparó, pero los preparó enseñándoles el amor de Dios, ¿no? Nada más. Entonces, ellos, obvio, pues, imagínate a ver, tú párate al frente de 50 personas y vas a hablar cualquier tema. ¿No te van a temblar las piernas? ¿Ah? Sí, Sí, Yo me nervioso. acuerdo una Sí, experiencia. profesor. Yo me acuerdo de una experiencia en la universidad cuando yo estaba estudiando para profesor. Las primeras clases, bacán, pues que escuchábamos a los profesores cómo nos hablaban y qué bonito. Yo, en lo personal, bueno, soy profesor de religión, pero también antes de ser profesor, antes de ser universitario, yo era catequista. O sea, terminé el colegio y ahí nomás entré a la confirmación de mi parroquia y luego me encantó lo que es la vida parroquial y me volví catequista. Preparé para primera comunión, preparé para confirmación. Entonces, yo no tenía ese miedo o ese temor
para hablar al público. Entonces, en las clases de la universidad, éramos 30 en el aula, y ya comenzaron los profesores a decir, ya, bueno, muchachos, bueno, chicas, la mayoría eran chicas, entonces, es hora de exponer. Mañana expone, pasado la otra semana expone tal, 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 al día siguiente tal, 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 y al día siguiente tal, tal. Y yo, ya, pues, ¿no? Salgo, expongo todo bacán, yo como si nada, que ya tenía la experiencia de la parroquia, y en cambio una de mis amigas, yo estaba ahí sentadito, estaba primerito, muy buen alumno, ¿no? Y ella estaba delante mío para comenzar a exponer. Tenía sus fichitas, todo en la mano para exponer, para leer lo que... Le temblaba la mano, como le temblaba la mano así, yo la veía, oh, su pobrecita, decía, y la pobre temblaba la mano y su voz se le entrecortaba. Oye, es así, y es real, o sea, tienes miedo por primera vez para hablar. Lo mismo yo, y ahí es donde yo interiorizo eso, y yo digo eso, ¿no? Los apóstoles vivieron así, pues, y entonces necesitaban algo más. Ni siquiera eran instruidos, necesitaban un gran apoyo, una gran ayuda. ¿Cuál fue el gran apoyo y cuál fue la gran ayuda? ¿Cuál fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ay, cerramos con micro apagamos. El Espíritu Eso me Santo, pues. ¿En qué Espíritu momento? ¿Cómo se le llama la venida del Espíritu Santo? Pentecostés. Pentecostés. Bien, muy bien. Entonces, en ese momento quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas distintas. El ruido del viento y las lenguas de fuego. ¿Cómo se presentó el Espíritu Santo? Como ruido de fuego, de viento, y en forma de ¿qué? De lenguas de Lengua de fuego. fuego. De fuego. Representaban la presencia y la acción del Espíritu Santo. La mayoría de gente cuando dice el Espíritu Santo, ¿y qué hace? Dibuja el Espíritu Santo. ¿Qué dibuja? Lenguas de Ave. fuego. Una paloma, ¿no? O una paloma Ajá. que representa. Dibujas una paloma. A la primera dibujas una paloma por pensar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se representa en la Biblia, aparece de tres formas. Como viento fuerte, y en el Antiguo Testamento, en viento fuerte aparece cuando Moisés abre las aguas, ya, le pide a Dios que abra las aguas, viene una ráfaga de viento y abre los mares, el océano, lo abre el Mar Rojo, ¿no? Ese es el Espíritu Santo, ¿ya? El otro es la paloma. ¿En qué momento aparece la paloma? Cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, aparece una paloma, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo y se escucha una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado, ¿no? En que me complazco. Están los tres, la Santísima Que no he Trinidad. visto, profesor. La Santísima Trinidad está presente ahí, ¿no? ¿Verdad? Hace un rato sucedió un milagro, me pareció escuchar a Magno. No hay magno, profesor. O ya se fue ya. Estoy acá, No he profesor. visto Buenas noches. Ahí Ay, está. Oye, milagros. ¡Aleluya! magno. Gloria a Dios. Escuché voz de Magno, creo. Bien, muy Me bien. revivió. Ya no le damos mucho roche, no le damos mucho roche. Vencidos los miedos, los apóstoles comenzaron a predicar la buena noticia a todos los pueblos. Y ahí es donde comenzó pues ya a crearse la iglesia, ¿no? A crearse la iglesia. Los apóstoles comenzaron a ir a diferentes países a llevar la buena nueva, ¿no? Y también a llevar la buena nueva y a ellos a encontrar su muerte, ¿no? Sabemos que de los 12 apóstoles, solamente uno llegó a morir de viejito. Nada más fue uno. Si me olvida el nombre siempre, creo que si no me equivoco es Juan. Los demás, todos tienen una muerte de mártir. ¿Qué es muerte de mártir? ¿Qué es mártir? ¿Qué saben? Desgarradora. ¿Ah?
parecida a desgarradora. O sea, Desgarradora, una muerte terrible, ¿no? Todos tuvieron una muerte de mártir, todos, solamente uno no, ¿ya? sí. Ya. Entonces, bueno, pero ¿por Y para qué? finalizar, A veces los ateos dicen eso, ¿no? ¿Y por qué? No, es mentira que Jesús existía. Tienes una Biblia ahí que te habla de Jesús y hay muchos registros históricos sobre eso. No puedes decir que no existió Jesús, ¿no? Y, y no puede ser de que una persona al torturarse, al ser torturada, ¿ya? Cuando una persona es torturada y llega hasta el último del último, cambia de parecer, ¿no? Y dice y vota todos, ¿no? Vota todo, toda la mentira la vota, ¿no? Llega a decir la verdad. Sin embargo, estos señores, estos apóstoles, estos santos, fueron torturados hasta el último y murieron diciendo de que Jesús resucitó. Murieron diciendo de que Jesús subió a los cielos. Entonces, eso es un hecho que no se puede contradecir. Bien, el Espíritu Santo les dio las fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir. Llevar la palabra de promover, Jesús promover a la todas palabra de las Jesús naciones a y través del a, bautizo y a bautizar a todos los hombres en a nombre través del Padre, del Hijo y del del Espíritu Padre, Hijo y Santo. del Espíritu Santo. Y eso ¿Ya? está de ley. Esto es un hecho. O sea, Jesús les dice, vaya y bauticen en nombre del Espíritu, no, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está eh, el primer sacramento de la iglesia, el bautizo. También les dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Ahí está Jesús instituyendo la confesión, la reconciliación. Les voy a mandar el Paráclito. Ahí está instituyendo ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama cuando llega el Espíritu Santo? ¿Cómo es este sacramento? La confirmación, ¿ya? La Sí, la confirmación. El confirmación. sacramento de la confirmación, ustedes reciben los dones del Espíritu Santo. Luego de eso, la comunión también. La comunión también es instituida por Jesús, la misa. Cuando en el momento de la última cena, él consagra el pan y le dice, este es mi cuerpo. Dice, al pan le está diciendo que es su cuerpo, al vino le está diciendo que es su sangre. Ahí está instituyendo lo que es la misa, Sí, ¿no? Y cuando le dice a los apóstoles, vaya, ¿no? Lleven la palabra de Dios, está dándoles, y también les dice, hagan esto en memoria mía, está instituyendo el sacramento del sacerdocio. Ahí está instituyéndolo. Cuando está en las bodas por de lo, Caná, él está siendo testigo del matrimonio. pues el También está matrimonio, el, instituido. el- el matrimonio es importante. Por Ay, el favor, matrimonio. Ay. por favor. Jesús está que lo instruye. Jesús nos está enseñando que el matrimonio es básico. O sea, nosotros no podemos estar negándonos a algo si es Dios mismo que nos está pidiendo que lo hagas, ¿no? Ya eso ya